Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es 30 de octubre del año 2021. Mi nombre es María Elena y soy su coordinadora. Hoy, welcome to Elida this. será su moderadora. Yeah. Welcome to this meeting of Overeaters, Overeaters Anonymous. My name is Mariela and I'll be your moderator, and Elida and Sara will be the translators. Nuestro compañero esta mañana es Herb, quien tiene muchos años en Alcohólicos Anónimos y por conciencia del grupo él ha venido como invitado. Eso ha sido aceptado por el grupo y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de los pasos 5, 6 y 7, removiendo obstáculos. Our speaker today is Herb, she's come from Alcoholic Anonymous, and is being invited by our group Conscious to come and give us the message of recovery. And today he's going to talk about 4, 5, and 6, right? Mariela, 4, 5, y 6. 5, 6, and 7. 5, 6, and 7 on these steps. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos anónimos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed here today are those of the particular members. I know OA as a whole. OA doesn't have personalities or stars, but we do have people with very good recovery, with years of experience that can help us in our path of recovery, and Herbs is one of those people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero Herb. Those who want to ask questions, please write them in the chat, in English or Spanish, whichever language, or at the end of the exposition, we'll have time for questions and answers by raising your hand and doing, again, the questions in English or Spanish. And without further ado, I would like to introduce Herb. Welcome, Herb. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world today. I know we have various time zones. My name is Herb, and I am an alcoholic. Dice Herb, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté en el mundo. Yo sé que tienen diferentes horarios. Mi nombre es Herb y voy a ser su facilitador por el día de hoy. It's a very big honor for me, privilege to be here speaking to you again. Es un gran honor, un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes hablándoles nuevamente. I want to remind you that the recordings of the prior workshops are posted on the OA website. They were recorded on YouTube as they are now, and so they may be also helpful to your journey in applying those 12 steps to your personal life. Les quiero recordar que todas las grabaciones de los talleres anteriores están en el website, están en la página de host de Hay una Solución y pueden ayudarles en su recuperación. Esto les puede servir en su recuperación, tener acceso a estas grabaciones. The introduction indicated something about opinions, and I will minimize any opinions on my part.
La introducción hablaba de opiniones y yo voy a minimizar las opiniones de mis propias opiniones. My sobriety date is February 1984. Mi día de sobriedad es el 8 de febrero de 1984. My awakening date is 1988. El día que me desperté fue en 1988. From 1984 to 1988, I have a sponsor. I go to meetings every day. I call my sponsor every day. De 1984 a 1988, yo iba a reuniones todos los días, tenía un padrino y lo llamaba diariamente y pues participaba del programa diario. By most standards, I was a good AA. Para muchos estándares, yo era un buen miembro de Alcohólicos Anónimos. Unfortunately, my sponsor did not know much about the big book or the steps. Desafortunadamente, mi padrino en esa época no sabía mucho sobre el libro grande o los pasos. I went to step studies and book studies, and I was an advocate of reading and studying the big book. Yo iba a los talleres de estudios del libro grande, de los pasos, y abocaba por ese tipo de talleres. But I did not know and I did not see that there are specific instructions in the big book as to how to apply the steps. Pero yo no sabía y yo no veía que habían instrucciones específicas de cómo aplicar el libro grande. Although I was not drinking for those 4 years, none of my behavior had changed. Y aunque no estaba tomando por esos 4 años, ninguno de mis comportamientos había cambiado. At this point, I'm going to avoid being specific about what that means, but use your imagination. En este momento no voy a ser específico de lo que significa, pero pueden usar su imaginación. All of the behaviors and attitudes that I had when I was drinking, I was continuing. Todos esos comportamientos y actitudes que yo tenía cuando estaba tomando, seguían cuando no estaba tomando. Even though I was talking to all of this to my sponsor, he had not had any type of a change in his personal life, so he co-signed my bad behavior. Y todo esto yo lo compartía con mi padrino, pero él tampoco había tenido un cambio de sus comportamientos, así que él más o menos me daba cancha grande para continuar estos comportamientos. Fortunately, I met a man in a meeting who shared for 5 minutes, and he talked about the big book as a textbook. Afortunadamente, yo escuché el compartir de un hombre por 5 minutos cuando él compartía que él usaba el libro grande o el libro grande como un libro de texto. He talked about having a step guide that took him through the big book specific instructions and that his life changed radically. Él hablaba de cómo alguien lo había llevado a él sobre el libro grande con las instrucciones específicas y cómo su vida había cambiado radicalmente. He talked about having a spiritual awakening, which he described as a change. Él habla de haber tenido un despertar espiritual que él se refiere como un cambio. A change in the way he thought and felt and behaved.
un cambio en la forma que él pensaba, que él actuaba y un cambio en la forma que él pensaba y que él actuaba. My thoughts, my feelings, and my behavior. Yeah. Mis pensamientos, mis emociones y mi comportamiento. And that it was done to him, not by him. Y que había sido hecho a él y no por él. And for the very first time, I heard a difference between willingness and grace. Y por primera vez yo escuché la diferencia entre la voluntad y la gracia. Willingness is my effort at applying the steps. La voluntad es mi esfuerzo a aplicar los pasos. Grace is the change in my thoughts and my feelings and my behaviors that I had never been able to accomplish on my own. La gracia es el cambio en mis pensamientos, mis emociones y mi comportamiento que yo nunca he podido hacer por mí mismo. He said he was a big book literalist. Él dice que era que tomaba el libro grande literalmente. And what that means from him was that he read the big book and he did what he perceived it asked him to do. Y eso lo que significa es que él leía el libro grande y que él hacía exactamente lo que él percibía que el libro grande le decía que tenía que hacer. He needed a teacher to guide him along this path to interpret the big book. Él necesitaba un maestro, alguien que le enseñara cómo interpretar el libro grande, que lo guiara. The metaphor I use is that he put one of those coal miner hats on my head with the light, and he turned the light on. La metáfora que yo uso es ponerse un casco de luz con la luz y entonces encender la luz. And for the very first time, I was able to read the big book and understand its specific instructions. Y por primera vez fui capaz de leer el libro grande y entender las instrucciones específicas. That's why I say to you, I do not share my opinions, I share my experience. Por eso yo les digo a ustedes que yo no comparto mis opiniones, yo comparto mi experiencia. In 1988, I was radically changed. En 1988 yo cambié radicalmente. I had a spiritual awakening, not that I saw God or had a light experience. Yo tuve un despertar espiritual y no que yo vi a God, no que yo vi a Dios o que tuve una experiencia de ese tipo. In fact, for the entire year, I did the steps and I didn't know that anything was happening. Y por un año entero yo hice los pasos y no sabía que nada estaba pasando. Y no sentía que nada estaba pasando. When I finished the steps at the end of the year, I looked back over my shoulder and I went, I have been changed. Y una vez que cuando terminé los pasos, después de un año, miré sobre mi hombro y vi cómo había cambiado. The biggest changes that I'm willing to talk about right now, or it's necessary, is number one, I quit cheating on my expense account and I quit cheating on my wife. Y los cambios más grandes de los que voy a hablar es que dejé de hacer trampa con mis cuentas, con mis cuentas en el trabajo y dejé de hacerle trampa a mi esposa. I began to be a man of integrity that operated on principles. Y comencé a ser un hombre de integridad que operaba por los principios. And
And I wanted to operate on principles. Y yo quería operar en base a los principios. And for the very first time, I had clean motives to help other people. Y por primera vez tenía, what kind of motive? Clean, Clean. Ah, pure. pure, ajá. Y por primera vez tenía motivos puros, limpios, para ayudar a otra gente. Up till that point, it was an ego motivation. Antes de eso, era una motivación del ego, egocéntrico. For the very first time, I began to have a consistent daily meditation practice. Por primera vez, yo comencé a tener unas prácticas de meditación diarias, consistentes. Some of you know, but most of you don't, that I studied to be a Catholic priest. Algunos de ustedes saben, algunos no, que yo estudié para ser un padre de la Iglesia Católica. I was in a monastery for 7 years studying to be a Catholic priest. Yo estuve en un monasterio por 7 años estudiando para ser un padre católico. 7 years of silence. 7 años de silencio. And in 1964, I left Y en 1964 yo dejé el monasterio. and I hung up my black robe and I didn't meditate for 25 years. Y colgué mi manta negra y no medité por los próximos 25 años. I didn't know what I was doing. I didn't know why I was doing it, and I didn't know how to do it. No sabía lo que estaba haciendo, no sabía por qué lo estaba haciendo y no sabía cómo hacerlo. When I walked in, I became a monk by putting on a black robe, and monks meditate. Cuando yo llegué, me puse, los monjes se ponen una capa negra y con una capa negra uno medita. And when I left, I hung up my black robe, and I'm no longer a monk, so I don't meditate. Y cuando yo salí, pues colgué mi capa negra, ya no soy un monje, así que ya no medito. For the very first time in 1988, this man explained what meditation is. Por la primera vez en 1988, este hombre me explicó lo que la meditación significaba. Meditation in the big book, step 11. La meditación del libro grande en el capítulo 11, en el paso 11. He said, look up the word meditation in a dictionary. Me dijo, busca lo que significa la palabra meditación en el diccionario. In the dictionary, my dictionary says, a process of directed thinking. En mi diccionario, en el diccionario dice, es un proceso del pensamiento directo. Which corresponds exactly to what the big book language is. Lo que corresponde exactamente lo que en el libro grande, lo que quiere decir en el libro grande. Upon awakening, we ask God to direct our thinking. Cuando nos despertamos, le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos. Bill Wilson got his exposure and training to meditation in the Oxford group. Bill Wilson tuvo su entrenamiento para la meditación en el grupo de Oxford. Their purpose of meditation was to receive guidance. El propósito de su meditación era recibir direcciones. Notice the words of step 11. Fíjense en las palabras del paso 11. Sought through prayer and meditation. Busca por la meditación y la oración. A very active use of our mind.
una forma activa de usar nuestra mente. And then it describes the purpose, the mission, the value of what it is they're asking us to do. Y entonces describe el propósito, el valor de lo que quiere que nosotros hagamos To improve my conscious contact. para mejorar nuestra conciencia directa. So in the big book, the instruction is upon awakening, we ask God to direct our thinking. Entonces la instrucción en el libro grande dice, cuando nos despertamos, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. This man said to me, that's a prayer, Herb. Anytime we're talking to God, that's a prayer. Este hombre me dijo que cada vez que hablamos con Dios es una oración, es una oración. A simple prayer, God, please direct my thinking. Una oración simple, Dios, por favor, dirige mis pensamientos. Then the big book suggests that we think. Y el libro sugiere que pensemos. We think about the day, the 24 hours ahead. We consider our plans. Que pensemos en los próximos 24 horas y entonces consideramos nuestro plan. But here's what's not in the big book. Y aquí es lo que no está en el libro grande. This is the key that unlocked the secret of how to meditate. Y esta es la llave que abre el secreto de cómo meditar. I hope I have your attention. Yo espero tener su atención. I have had a consistent meditation practice since 1988 on a daily basis. Yo he tenido una meditación consistente desde 1988. We ask God to direct. Yo he tenido una experiencia de meditación diaria. I wanted to emphasize the daily one. Okay. Go ahead, sorry. No, it's perfect, wonderful. We ask God to direct our thinking. God, please direct my thinking. Nosotros le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos. Dios, por favor, dirige mis pensamientos. Then we begin thinking. Entonces comenzamos a pensar. Here's the secret. Y aquí está el secreto. Listening to our thinking as a response to the prayer. Escuchar nuestros pensamientos como resultado de la oración. Our thinking, our feelings, our sensations, our intuitions, our inspirations. Nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Thinking, emotions, sensations, inspirations, intuitions. Inspiraciones. We don't listen with our ears. God does not speak audibly to me. No escuchamos con nuestros oídos porque Dios no nos habla con sonidos. But I listen very carefully to what's going on in me. Pero escucho con mucho detalle, muy cuidadosamente, lo que está pasando en mí. And I interpret that as the possible response or message answer to the prayer. Y yo interpreto eso como una posible respuesta de mi oración, como resultado de mi oración. It's the listening that is the meditation. Es el escuchar lo que es la meditación. In many conversations and books, we read about the wee small voice. En muchos libros y conversaciones escuchamos sobre la pequeña voz, la vocecita. That's a poor translation of the original direction. Y esa es una traducción pobre de las direcciones originales, de la dirección original. About 5 years ago, I did some research to determine the accuracy of that.
Hace como 5 años hice una investigación para determinar la precisión sobre eso. The actual translation La traducción actual o la traducción verdadera is the tiny whispering sound. es el pequeño sonido, el pequeño susurro. Not words, No son palabras, awareness. es estar en conciencia. It changed my approach to meditation. It allowed me to know what to do and how to do it and why to do it. Cambió mi percepción de la meditación, me enseñó cómo hacerlo, qué hacer, cuándo hacerlo. Each one of us has a cell phone. Todos nosotros tenemos un celular, un teléfono smartphone. I happen to plug my smartphone into the wall every night. Yo conecto mi celular todas las noches. So that in the morning, it's fully powered. Para que en las mañanas tenga 100% de poder. So that I can use it and it's a useful tool. De tal forma que lo pueda utilizar y que sea utilizable. Similarly, in the morning, I plug into my higher power. Similarmente, en la mañana yo me conecto a mi poder superior. So that I'm a useful tool. Para que yo sea una herramienta útil. I can read what my invitation is to be useful that day. Yo puedo leer o yo puedo saber cuál va a ser mi invitación para ser de servicio ese día. And I bring this up because it's much more effective after you do a fourth and fifth step. Y yo saco esto a relucir porque es mucho más efectivo después del cuarto y quinto paso. This 12-step journey has been a very simple but not easy journey. Este viaje de los 12 pasos ha sido bien simple, pero no fácil. But I had to have direction from somebody who had knowledge and experience. Pero tenía que tener las direcciones de alguien que ha tenido la experiencia y el conocimiento. And he asked me to pray a prayer to set aside my old information so that I would be given new information. Y él me dijo que pusiera una oración para poner a un lado, para poder sacar nueva información, para poder recibir nueva información. In fact, he said, Herb, you have a lot of knowledge. De paso me dice, Herb, tú tienes mucho conocimiento. Look at the picture, look at my hands. I have a lot of information. Dice, yo tengo mucha información en mi cabeza, but I have very little transformation. pero no tengo transformación. Muy poca transformación. He quoted Einstein, the consciousness that created the problem cannot be the consciousness that solves the problem. Y él hizo referencia a Einstein, que dice que la conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que suelva el problema. I need a new consciousness. Necesito una conciencia nueva. This is what the 12-step process promises. Y esto es lo que el proceso de los 12 pasos nos promete. An awakening. Un despertar. A change in the way we think and feel and behave. Un despertar de la forma en que pensamos,
sentimos y nos comportamos. It's a lot of work on our part. Es bastante trabajo de nuestra parte. My experience is the outcome is disproportionately larger than my contribution. La experiencia que yo tengo es que el resultado es mucho mayor que la contribución que yo puse. Please join me. You're on mute. Join me, if you would, out loud or quietly, or at least with the commitment to an open mind and open heart. Ustedes, por favor, participen conmigo. Está en mute, pero lo pueden hacer callados, o en silencio o en voz alta. God, please set aside everything that I think I know about myself, my unmanageability, my spiritual path in you, for an open mind and a new experience of myself, my unmanageability, my spiritual path, and especially you. Dios, por favor, ponga a un lado todo lo que pienso que sé sobre mí mismo, mi ingobernabilidad, mi camino espiritual y sobre ti, para una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, mi camino espiritual y especialmente contigo. So we come to the 12-step program because we're in the bondage of some form of addiction. Y llegamos al programa de los 12 pasos porque tenemos alguna forma, estamos encadenados de alguna forma por nuestra adicción. The first step is that acceptance that I'm powerless. Y el primer paso es la aceptación de que no tengo poder. The second and third steps are about a faith decision that there is a power. El segundo y tercer paso es una decisión de fe de que hay ese poder, de que existe ese poder. Bill says we're building a spiritual arch through which we walk to a new freedom. Y Bill dice que estamos creando un arco por el que vamos a pasar a una nueva libertad. That first step of no choice, acceptance of no choice, is the foundation. La fundación es ese primer paso, la aceptación de que no hay la derrota, la aceptación de la derrota. That second step, Bill says, is the cornerstone. El segundo paso, dice Bill, que es la piedra angular. The question he asks us on page 53, God is or God isn't? La pregunta que las preguntas que nos hace en la página 53, ¿Dios es o no es? What is your choice? ¿Cuál es tu decisión? It's a faith decision. Es una decisión de fe. There's no evidence and there's no feeling. No hay evidencia ni tampoco sentimiento. It feels like a very empty decision. Y se siente como una decisión bien vacía. God is. Dios es. The key is then to act as if it's true. Y la llave es actuar como si fuera verdad. No matter what you think and no matter what you feel. No importa lo que piensas y no importa lo que sientas. Move your feet as if you believe it. Mueve tus pies como si creyeras. Your head and your heart will regularly betray you. Tu corazón y tu cabeza regularmente te van a traicionar, te van a sabotear. Your feet will always tell you the truth. Pero tus pies siempre te dirán la verdad. How you behave is what you believe. Cómo te comportas es como lo que tú crees, es lo que crees. How you behave reveals to you what your principles are.
Cómo te comportas revela cuáles son tus principios. How you behave reveals who you really are. Cómo te comportas revela lo que realmente eres, quién realmente eres. Your behavior is 100% objective. Tu comportamiento es 100% objetivo. Step 3 is a decision to have a relationship. El paso 3 es una decisión de tener una relación. Bill calls it the keystone. Y Bill lo llama la piedra clave. It holds the entire arch together. Mantiene el arco completo, sin que se colapse. I spent the first few minutes talking about step 11. Yo me pasé los primeros minutos hablando del paso 11. Obviously, steps 1, 2, and 3 are the assumptions. Obviamente, los pasos 1, 2 y 3 son las asunciones. Step 1, I don't have effective power. El paso 1, no tengo el poder efectivo. Steps 2 and 3, effective power is available to me. Y el paso 2 y 3, que ese poder efectivo está disponible para mí. The sunlight of the Spirit resides deep inside me. La luz del Espíritu reside dentro de mí. On page 55, Bill says we need to think honestly, search diligently, and search fearlessly. En la página 55, Bill dice que debemos buscar diligentemente, sin miedo. Search and think. Buscar y pensar. He says, with this attitude, you cannot fail. Y él dice que con esta actitud no podemos fallar. This power is deep down inside ourselves. Este poder está en el fondo nuestro, dentro de nosotros. However, there are clouds. There are clouds inside us that block us from the sunlight. Sin embargo, hay nubes dentro de nosotros que nos bloquean de la luz. Step 4 begins with resentment. El paso 4 comienza con resentimientos. Continues with fear. Y continúa con temor, miedo. Concludes with a sex inventory. Concluye con un inventario sexual. And in anticipation of the 5th step, I ask people to take a look at their dishonesty and secrets. Y en preparación para el 5º paso, yo le pido a las personas que también piensen en su deshonestidad y sus secretos. And then we do the 5th step to confess, to read, to reveal all of this material. Y hacemos el 5º paso para revelar, para confesar todo este material. The whole point is freedom. Todo el propósito de esto es libertad. I've changed my approach to the 12-step process. Yo cambié mi forma de ver el proceso de los 12 pasos. For 25 years, I started with step 1 and took people through to step 12. Por 25 años, yo comenzaba con el paso 1 y los llevaba hasta el paso 12. Several years ago, I changed to start with step 10. Hace varios años comencé a comenzar con el paso 10. Because it is the tool for a daily reprieve.
porque es la herramienta para poder tener un alivio diario. Step 10 suggests we enter the world of the spirit, El paso 10 sugiere que entramos al mundo del espíritu and that we pay attention to and remove these obstacles. y que nosotros prestemos atención para removamos estos obstáculos. Resentment, fear, dishonesty, and selfishness. El resentimiento, el temor, la deshonestidad y el egocentrismo. When they crop up, ¿Cuándo estos aparecen? not if. No si aparecen. We're human beings and we never transcend our humanity. Nosotros somos seres humanos y nunca vamos a trascender nuestra humanidad. I then introduce step 11 so that people can learn the tool of awakening. Y entonces los introduzco al paso 11 para que las personas puedan tener la herramienta del despertar. And I also introduce step 12, especially appendix 2. Y introduzco el paso 12, especialmente el apéndice 2. Because appendix 2 describes a spiritual awakening. Porque el apéndice 2 describe lo que es el despertar espiritual. The 12 steps are a roadmap. Los 12 pasos son el plan. The purpose of the roadmap is to have a spiritual awakening. That's the destination. El mapa, el propósito de los 12 pasos, o sea, del mapa, del plano, es tener un despertar espiritual. It's important at the beginning to know where I'm going. Es importante al principio saber a dónde voy a llegar. Why am I going to do all of this work? ¿Por qué voy a hacer todo este trabajo? Because I want freedom. Porque yo quiero libertad. Freedom from our addiction is our primary motivation. La libertad de nuestro encadenamiento de la adicción es nuestro objetivo principal. The biggest surprise to me was the freedom from unmanageability. Pero la sorpresa grande para mí fue la libertad de la ingobernabilidad. Addiction was the presenting problem. La adicción era el problema que se presentaba. It was the most obvious bondage, my addiction. Era la parte más obvia, mi adicción. What wasn't obvious was my self-centeredness. Lo que no era obvio era mi egocentrismo. Until I did the work out of the big book on step 4, I did not have any type of insight to that. Hasta que no hice el trabajo en el paso 4, no tuve ninguna información interna sobre eso. Over the next several years, I did the steps 3 different times with 3 different people. En los próximos 3 años yo hice los pasos 3 veces diferentes con 3 personas diferentes. And it was progressively revealed to me. Y se fue progresivamente revelándose a mí. Our addiction, as it turns out, is not the problem. La adicción, como resultó, no era el problema. Our addiction is a problem, it's just not the problem. Nuestra adicción es un problema, simplemente no es el problema. The real problem is our unmanageability. El problema real es nuestra ingobernabilidad. And the big book suggests in step 10 that we have a daily reprieve because we're not cured of our unmanageability. Y el libro grande sugiere que nosotros tenemos un alivio diario
porque no estamos curados de nuestra ingobernabilidad. So we want freedom. Tenemos libertad. Notice the difference in this cartoon. Mire la diferencia en esta filmina. There's no walls, there's no ceiling, there's no floor. No hay paredes, no hay techo, no hay piso. I thought I was a victim. Yo pensaba que yo era la víctima. My parents, my wife, my bosses, my environment. Mis padres, mi esposa, mis jefes, mi ambiente. What I discovered in that fourth step is that I was my own worst enemy. Y lo que yo descubrí en ese paso 4 era que yo era mi propio peor enemigo. I was not a victim. Yo no era una víctima. I was the perpetrator. Yo era el que perpetraba. And I had to just drop the bars. Y lo único que tenía que hacer es dejar caer las barras. Circumstances and people were not my problem. Las circunstancias y las personas no eran mi problema. I was my problem. Yo era mi problema. And I discovered that, especially at the conclusion of step 4. Y eso lo descubrí sobre todo en la conclusión o en el término del paso 4. But it was totally reinforced once I finished steps 5, 6, and 7. Pero estuvo completamente reforzado una vez que terminé los pasos 5, 6 y 7. The sunlight of the Spirit is deep down inside each one of us. La luz del Espíritu está dentro de nosotros, bien dentro de nosotros. But the darkness and the curtains that prevent us from a relationship need to be removed. Pero la oscuridad y las cortinas que nos prevén de tener esa relación tienen que removerse. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. El paso 5 dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Admitting to God and myself are pretty straightforward. Admitirlo a Dios y a nosotros mismos es fácil, es fácil. But talking to another person is quite a different issue. Pero hablar con otra persona es otro asunto. The suggestion in the big book is to reveal all of the stuff we wrote in our fourth step. La sugerencia del libro grande es que revelemos todo lo que escribimos en el cuarto paso. The material on step 5 is page 72 to 75. El material del paso 5 está en la página 70 a la 75. 70 a la 75. It's pretty straightforward. It tells us to find a confidential person. Es bastante sencillo. Nos pide que busquemos una persona con la que podamos tener confianza. It also indicates it might be more than one person. Y también dice que puede ser más de una persona. There may be some things that we will tell somebody, but we'll have to reserve some of the material for somebody else. Hay cosas que le podemos decir a una persona, pero podemos reservar o pensamos que podemos reservar otro tipo de material para otras personas. The importance of this is to know that we need to reveal all of our secrets. La importancia de esto es saber que tenemos que revelar todos nuestros secretos. If I have something that I really don't want to tell my sponsor because it involves my sponsor,
then I would tell somebody else so that I don't tarnish the relationship with my sponsor. Si yo tengo algo que envuelve a mi madrino o padrina, padrino o madrina, entonces eso lo converso con otra persona para no decrementar la relación con el padrino o la madrina. I am not suggesting what children do playing father against mother. No estoy sugiriendo lo que los niños hacen de jugar al papá contra la mamá. I'm talking about common sense here. Estamos hablando de sentido común aquí. If I had a resentment toward my sponsor, perhaps it would be best to discuss that with somebody else. Si yo tengo un resentimiento contra mi padrino o madrina, es mejor conversar eso con alguien diferente. Obviously, the most mature action is to discuss it with your sponsor. Por supuesto que la acción más madura es conversarlo con el padrino. But you or your sponsor may not be that mature to handle it. Pero tú o tu padrino no necesariamente son tan maduros para manejar esto. Or more dramatically, perhaps there's some type of a legal issue. Y más dramáticamente puede ser que haya algo de un problema legal. And at least here in the United States, there's only a few people that are protected from disclosure. Y aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay muy pocas personas que están protegidos para no revelarlo. Attorneys, priests, and therapists are protected. They do not need to reveal what has been told to them. Los abogados, los curas y los terapistas psicológicos no están obligados a revelar esos secretos o lo que se les dice. That's never been a personal problem for me. Ese nunca ha sido un problema personal para mí. As a sponsor. Como un sponsor, como un padrino. But the attorneys in my workshops bring this to my attention as a potential problem. Pero los abogados en mis talleres sacan a relucir esto como un problema potencial. The key to the fifth step is for somebody to reveal all of their fourth step. El caso del quinto paso, o el propósito del quinto paso es para que alguien revele todo lo que salió en el paso 4. And for the person who's hearing it to listen to that revelation. Y para la persona que lo escucha, la persona que lo recibe es escuchar todas esas revelaciones. It is not a discussion. No es una discusión. It is not therapy. No es terapia. It is not a time for sponsor direction. No es un momento para que el esposo dirija o direcciones. It's a time for this person who's giving their fourth step to be listened to. Es el tiempo para que esta persona que está dando su cuarto se le escuche. My experience is that when they bring their fourth step to me, they do 90% of the talking, I do 10%. Mi experiencia es que cuando yo escucho un cuarto paso, ellos hablan, ellos usan el 90% del tiempo y yo el 10%. I tell them up front that I will make notes on a pad rather than interrupt them. Yo les digo desde el principio que voy a tomar notas en un cuaderno para no interrumpirlos. The only time that I will speak is if I feel it's important for me to make an observation for an insight and for a connection of patterns.
Les digo que la única vez que los voy a interrumpir es cuando necesito una clarificación sobre las conexiones para poder determinar cuál es el patrón de comportamiento. At the end of the resentment inventory reading, Al final de que terminen de leer el inventario personal, we will review my notes. entonces revisamos mis notas. At the end of the fear inventory, we will review my notes. Después que se termina el inventario del miedo, entonces revisamos mis notas. At the end of their reading of their entire fourth step, we will review my additional notes. Y después que terminan de revelar el cuarto paso, entonces revisamos nuevamente mis notas adicionales. Then I give them my notes. Y entonces les doy mis notas. I don't keep a file. Yo no mantengo un archivo. This is a total confidential process. Esto es totalmente confidencial. Not only do I not ever talk about who I'm hearing a fifth step from, No solamente nunca hablo de a quién me está dando su cuarto paso o un quinto paso, but when I meet this person in a meeting or any place else, I do not bring it up. o cuando encuentro a esta persona en una reunión o donde sea, nunca saco a relucir el hecho de que yo escuché su quinto paso. It's a separate, isolated event that I make no reference to unless they bring it up outside of that particular event. Es un evento particular, aislado, del cual yo no hago referencia, al menos que ellos hagan referencia. In that process of the hearing of the fifth step, I do not make a list of their character defects. En el proceso de escuchar su quinto paso, yo no hago una lista de sus defectos de carácter. That would be denying them the opportunity to make the effort to do their own fifth step. Eso les quitaría a ellos el chance de que ellos mismos hagan su propia lista de sus propios defectos de carácter. The place we choose, obviously, is a confidential place where we can be alone and not interrupted for a long period of time. El lugar que yo escojo, por supuesto, es un lugar donde podemos tener la confianza y ser confidentes y que no nos vayan a interrumpir. I suggest they bring something to drink, water or refreshment, coffee, and also food because it's going to be a long sit. Yo les sugiero que traigan de tomar o de comer porque va a ser una parte. I need a minute. Don't worry, I can continue. I suggest them, les sugiero que bringen, que traigan una comida porque va a ser algo largo. Elida, como gustes. Aquí estoy, ¿ya? Sí, ya estás cansada. I'm sorry, Herb. Are we all set? Ok. Sí, y yo continúo, Herb, para que Elida pueda descansar. And that there be bathroom facilities available, of course, for comfort. Y van a haber instalaciones de baño, van a tener un baño cerca para que puedan refrescarse. A person's home might be a good place if, in fact, they can guarantee no interruption. La casa de la persona sería un buen lugar para que pueda garantizar que no haya interrupción.
A park or the beach might be a good location as long as they're comfortable and not going to be interrupted or overheard. Podría ser el parque o la playa si es que la persona va a estar en confianza y si es que no va a ser escuchada por nadie más. It's highly likely this could be a very emotional experience for the person who's giving their fourth step. Es muy probable que sea una situación muy emocional para la persona que está compartiendo. My experience is that they have spent months, maybe even years, preparing their fourth step. Mi experiencia es que les ha tomado meses, inclusive años, preparar este cuarto paso. And this is the first time that they're reading it consecutively out loud. Y esta es la primera vez que lo están leyendo de manera consecutiva y en voz alta. And after 1 or 2 hours of reading it consecutively out loud, it washes over them. Y después de haberlo leído consecutivamente por 1 o 2 horas, esto realmente los limpia. The impact of their addiction and their behavior on themselves and the people in their lives. El impacto de la adicción en sí mismos y en las personas con las que a las que han afectado. And normally they begin to crack open. Y usualmente empiezan a quebrarse, a abrirse, To have an experience of the darkness in contrast to the light that they're beginning to experience by this exposure. a tener una experiencia con toda la oscuridad y el sufrimiento en contraste con la luz, con la iluminación que están teniendo. It's very important from my standpoint that the fourth and fifth step notes be preserved and not burned or thrown away. Es muy importante que estas notas, que las anotaciones del cuarto paso y las anotaciones que entrego de su quinto paso, que no sean quemadas, que sean mantenidas. Because this is the material that will be used for the sixth and eighth step. Porque este es el material que vamos a usar para el sexto y el séptimo paso. This material of the fourth and fifth step will have in it the character defects. Este material del cuarto y del quinto paso va a tener incluido, va a tener en él la lista de los defectos de carácter. And the eighth step in the big book suggests that we made a list of the people harmed. We did so when we took inventory. Y el paso 8 sugiere que hicimos la lista, que hacemos una lista de las personas a las que hemos herido, que hemos hecho esa lista cuando hemos hecho el inventario. Está contenida en el inventario del cuarto paso. My experience is to recommend holding on to all of the material until you finish your ninth step. Mi recomendación es que mantengan todo el material hasta que hayan hecho el paso 9. Next time we get together, I'll be talking about the ninth step. La próxima vez que nos juntamos estaremos hablando del paso 9. The key statement I will make, and I'm making it now, is that you can finish your ninth step. Lo que afirmaré, y lo estoy afirmando ahora, es que sí puedes terminar tu paso 9. Sometimes you hear in meetings that you will never finish your ninth step. Algunas veces escuchamos en reuniones que nunca terminarás con el paso 9. That you will always be making living amends. Que toda la vida, que vivirás haciendo reparaciones vivientes. I have no trouble with living amends if it's understood correctly. No tengo ningún problema con
reparaciones vivientes, con tener que hacer reparaciones con personas a mi alrededor, si es que se entiende. My personal experience is that I finished the amends each time I did my step work. Mi experiencia es que he terminado con las reparaciones cada vez que he caminado por los pasos, cada vez que he hecho este trabajo. And everything we want is on the other side of finishing amends. Y todas las, every single one, what do you mean? Everything we want is on the other side of finishing. Y todo lo que queremos está al otro lado luego de terminar con el paso 9. Because on pages 84 and 85, as we finish the 9th step, Bill says we enter the world of the spirit. Porque en las páginas 84 y 85, como lo dice Bill, hemos entrado al mundo del espíritu. That's the world of freedom. Ese es el mundo de la libertad. Guaranteed freedom from our addiction. Garantizada la libertad de nuestra adicción. A daily promise of freedom from unmanageability. Y una promesa diaria, una suspensión diaria de nuestra inmanejabilidad. And so we confess in our 5th step. Y también de lo confesado y así confesamos nuestro paso 5. Now I'm going to read from page 75 in the big book. And perhaps it will work for us if I read a sentence and then you read what's the Spanish, yeah? Perfect. Right. Sí. And it would be the second full paragraph. It starts, we pocket our pride. All right. We pocket our pride and go to it, illuminating every twist of character, every dark cranny of the past. Nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos manos a la obra, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los resquicios del pasado. So we have read up from page 72 to here at the beginning before we start the 5th step process. Entonces hemos leído desde la página 74 hasta aquí para empezar con nuestro 5º paso. We stop here and they read their entire 4th step. Paramos aquí y leen todo completo el paso 4. Then I pick up the book and I begin reading again. Luego cojo el libro y vuelvo a leer. Once we have taken this step, withholding nothing. Una vez que hemos dado este paso sin retener nada, we are delighted. Nos sentimos encantados. And I stop and I ask 2 questions. Y paro y hago 2 preguntas. Did you read everything that was in your 4th step? ¿Leíste todo lo que estaba en tu 4º paso? And I go silent for 30 seconds. Y nos quedamos en silencio por 30 segundos. And I look them directly in the eyes. Y los veo directamente a los ojos. And I wait. Y espero. It's a long period of silence. Es un periodo largo de silencio. It's only 30 seconds, but it feels long. Son solo 30 segundos, pero parece muy largo. But it gives them a chance. They've been there for hours now, and it gives them a chance to reveal anything that they've held back. Pero les da la oportunidad. Han estado ahí por horas y les da la oportunidad para no dejar nada sin haberlo revelado. Most of the time, everybody says, no, I've been complete. La mayor parte del tiempo, la respuesta es de que han dicho todo. About 5% of the time, somebody will cough up something they were holding back.
el 5% de las veces alguien va a terminar de votar algo que había retenido. So that first question was, did you write down everything that was disturbing? La primera pregunta fue, ¿escribiste todo lo que te estaba molestando, todo lo que te estaba perturbando? The second question is, La segunda pregunta es, did you read everything that was on your paper? ¿leíste todo lo que estaba escrito en el papel? Because I would never know. Porque yo no tengo cómo saber. And I wait again for 30 seconds. Y espero otra vez por 30 segundos. And about 5% of the time, somebody breaks and gives me that final deep secret. Y el 5% de las veces alguien me da ese secreto final que tenía escondido. The words in the big book are withholding nothing. Las palabras en el libro grande es sin retener nada. And this is a meditation. Y esta es una meditación. We are delighted. Nos sentimos encantados. We can look the world in the eye. Podemos mirar de frente al mundo. We can be alone at perfect peace and ease. Podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Our fears fall from us. Nuestros temores desaparecen. We begin to feel the nearness of our Creator. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. Podemos haber tenido ciertas creencias espirituales, pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. The feeling that the drink problem, the addiction problem has disappeared will often come strongly. La sensación de que el problema de la bebida, de la adicción, de la comida, ha desaparecido frecuentemente, se sentirá con intensidad. This final line is one of my most favorite poetic and spiritual lines in the big book. Esta última línea es una de mis líneas favoritas, poéticas del libro grande, en espíritu. We feel we are on the broad highway, walking hand in hand with the spirit of the universe. Sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano con el espíritu del universo. Notice, broad highway, capital B, capital H. Tomen nota que camino ancho está con la C mayúscula y la A mayúscula. This is a synonym. Este es un sinónimo. For God as I don't understand it. Por Dios como no lo entiendo. Walking hand in hand. Tomados de la mano. That co-creation. Una co-creación. That collaboration. Colaboración. That willingness on my part and grace on God's part. Buena voluntad de mi parte y gracia de la parte de Dios. A mystery. Un misterio. And then the final instructions. Y luego las últimas instrucciones, las instrucciones finales. It's essentially it says, go now and meditate for an hour. Esencialmente es anda ahora y medita por una hora. Perhaps you could read, after I read the sentence in English, you could read it in Spanish, please. Returning home, we find a place where we can be quiet for an hour. Al regresar a casa, buscamos la manera de estar solos durante una hora. That's a 60-minute hour. I confirm that to the people. 60 minutes, please. Es una hora, son 60 minutos y eso lo confirmo a las personas. Carefully reviewing what we have done. Para meditar cuidadosamente sobre lo que hemos hecho. Bill suggests that we start with prayer. Billy sugiere
que comencemos con oración. We thank God from the bottom of our heart that we know God better. Le damos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón por conocerlo mejor. That's a very curious sentence. Es una oración muy curiosa. We've spent weeks, months, and maybe years writing about ourselves. Hemos pasado meses, quizás años, escribiendo acerca de nosotros mismos. We have just now spent hours talking about ourselves. Hemos pasado horas ahora hablando de nosotros mismos. And it says we know God better. Y aquí dice que conocemos mejor a Dios. Oh, my conclusion is that because of this process, the darkness has been dissipated and the light is more present. Oh, mi conocimiento ahora o mi presentimiento ahora es que toda esa oscuridad que hemos escrito ahora se transforma en conocer a Dios, o se ha ido transformando en ir conociendo a Dios. Taking this book down from the shelf, we turn to the page which contains the 12 steps. Tomamos este libro y lo abrimos en la página en que están los 12 pasos. Well, that's page 59. Esa es la página 59. And it says, carefully reading the first 5 proposals, Leyendo cuidadosamente las 5 primeras proposiciones. proposal is a synonym for steps. Proposiciones es un sinónimo de pasos. Bill doesn't like to use the same word in consecutive sentences. A Bill no le gusta usar la misma palabra en una oración consecutiva. And again, he suggests prayer. Y una vez más, él sugiere oración. We ask. Nos preguntamos. Anytime we're talking to God, we're praying. Cada vez que dice nos preguntamos, que estamos preguntando o hablando a Dios, es una oración. Have I omitted anything? For I am building an arch through which I will walk a free person at last. Nos preguntamos si hemos omitido algo, porque estamos construyendo un arco por el que pasaremos. No me esté alboreando, señor conde. Así compórtate. I reviewed the arch at the beginning because that's what Bill gave us in steps 2 and 3. Revisé el arco al comienzo porque es lo que Bill nos va mostrando en los pasos 2 y 3. This is the final time he mentions the arch at the end of step 5. We've walked through it. Esta es la última vez que menciona el arco al final del paso 5, un arco. All he's asking here is, have we been as honest and detailed oriented as was in our consciousness? Siempre preguntando si es que hemos sido detallados y honestos como es en nuestra conciencia, en lo profundo de nuestra conciencia. It's not about being perfect. No se trata de ser perfectos. It's not about judging today's work. No se trata de Excuse me just a minute. It's not about judging previous work by today's consciousness. No se trata de juzgar el trabajo previo con la conciencia que tenemos ahora. I did an inventory step 4 in 1984. Hice un cuarto paso en 1984. By my standards of 1988, it was very superficial. Para mis estándares, en 1988 había sido muy superficial. But in 1984, it was the best I could do. Pero en 1984 fue lo mejor que pude haber hecho. So be careful of that self-evaluation and that self-negative judgment. Tengan cuidado con esa evaluación personal o ese juzgarse. Most of us do the best we can, knowing that it's not the best we can. Muchos de nosotros hacemos lo mejor que podemos, sabiendo que no estamos haciendo lo mejor que podamos. And then we go on to step 6.
Y luego vamos al paso 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. In the big book, it's only one paragraph. En el libro grande es solamente un párrafo. And the key in that paragraph is willingness. Y la llave en ese párrafo es con buena voluntad. Estuvimos dispuestos, ¿no? It doesn't tell us to make a list, No nos dice que hagamos una lista, but it was my experience. pero fue mi experiencia. I felt that if I'm going to be willing to have them removed, I need to know what they are. Si es que iba a estar dispuesto a que Dios los remueva, tenía que saber, tenía que reconocerlos. And I had a list of 30 or 40 defects. Y tenía una lista de 30 o 40 defectos. And then I spent Saturday, I did my 5th step on Friday, I did my 6th step on Saturday. Y luego pasé todo el sábado, hice mi quinto paso el viernes y pasé haciendo la lista el sábado. On Saturday, I reviewed my 4th and 5th step notes and came up with a list of 30 or 40 character defects. El sábado revisé mi cuarto paso y las notas del quinto paso y elaboré una lista de 30 o 40 defectos de carácter. Bill's instruction going into step 4 is to get to the underlying causes and conditions and exact nature. Lo que Bill sugiere es que podamos detectar las causas que se encuentran debajo de cada defecto de carácter. I looked at the list and distilled it down to these 4. Miré la lista y pude dividirlo en estos 4. Confirming that the big book approach to inventory is very solid. Confirmando que la manera en la que se presenta en el libro grande es muy precisa. There was one major character defect that I could see was ruining my life. Era un defecto de carácter principal, pero podía ver que estaba destrozando mi vida. The man asked me to be willing to have them removed. El hombre con el que estaba trabajando me sugirió que estuviera dispuesto, me preguntó, me pidió que estuviera dispuesto para que sean eliminados. There was nothing on that list that I wanted to keep. No había nada en esa lista que quisiese mantener. There was nothing on that list that I thought was an asset. No había nada en esa lista que yo pensase que era una ganancia, algo a mi favor. Everything was a liability. Todo era pérdida, todo era para deshacerme, ¿no? Everything on that list was a manifestation of darkness. Todo en esa lista era una manifestación de la oscuridad. And in fact, the major character defect promised that I would in fact drink again if I continued it. Y por supuesto, la mayor promesa que iba a regresar a beber si es que no me deshacía de estos defectos de carácter. On page 70, En it la says, página 70. yeah, if we are not sorry and our conduct continues to harm others, we are quite sure to drink. We are not theorizing. These are facts out of our experience. At the end of the first full paragraph. The end of first full part. If we are not sorry. Si ya has tomado, no. Sorry, at the end of, The first full paragraph. suponiendo que, If we are not sorry.
Ok, si no lo lamentamos y nuestra conducta sigue dañando a otros, es seguro que beberemos. So this man then had me prepare my 7th step. Luego este hombre me tuvo preparado para mi paso 7. Humbly asked God to remove our shortcomings. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. The second paragraph on page 76 is the prayer. El segundo párrafo en la página 76 es la oración. And this man suggested that I write my own 7-step prayer. Y este hombre sugirió que yo escriba mi propia oración del paso 7. Not to improve the one in the book, but to understand it. No para mejorar la que aparecía en el libro, sino para entenderla. And I spent time writing out my own 7-step prayer. Y pasé un tiempo escribiendo mi propia oración del paso 7. And on Sunday, I prayed the prayer. Y el domingo siguiente, ese domingo, recé la oración. I prayed the prayer from the big book on my knees. Recé la oración del libro grande en rodillas, arrodillado. This man suggested that we got on our knees not to get God's attention. Este hombre sugirió que nos arrodillemos no para tener la atención de Dios. It was an act of humility, an act of subordination to get our attention. Era un acto de humildad, de subordinación para tener nuestra atención. Step 7 in the 12 and 12 is a treatise on humility. El paso 7 en el 12 y 12 es un tributo a la humildad. Humility comes from the Latin word humus, H-U-M-A-S. Humility viene del latín humus, H-U-M-A-S. It means earth or dirt, not unique. Significa tierra, sucio, no unido. One of the mystics defines humility as truth. Uno de los místicos define humildad como verdad. A sense of perspective. Una sensación de perspectiva. It's interesting to me that the prayer begins my creator. Es interesante para mí que la oración empiece mi creador mío. I see in the 4th and 5th and 6th step that I am really broken. Veo en mi paso 4, en mi paso 5 y en mi paso 6 que estoy realmente quebrado. And I need to be recreated. Y necesito ser recreado. I need to be healed. Necesito ser sanado. My approach and thought about the 7-step prayer is it's a prayer for healing. Mi acercamiento, mi entendimiento acerca de la oración del paso 7 es que es una oración de curación, de sanación. And I got on my knees and I accepted my powerlessness and I prayed for their removal. Y me pongo de rodillas y acepto la impotencia y rezo para que Dios remueva mis defectos. And I woke up Monday morning still possessed by that primary character defect. Y me despierto el lunes aún poseído por ese primer defecto. And I was very disappointed. Y estaba muy disgustado, muy desilusionado. I went to my step meeting on Thursday. Fui a mi reunión de pasos el jueves, A men's stag crosstalk meeting.
una reunión de poder hablar cruzadamente de hombres, It stays very focused. que se mantiene muy enfocado. Coincidentally, a man shared there about the 7th step. Coincidentemente, un hombre compartió ahí acerca del paso 7. And he shared that he prayed specifically for the removal of a specific character defect. Y él compartió que él rezó especialmente para que Dios remueva un defecto de carácter en específico. That is not suggested in the big book or the 12 and 12. Eso no está sugerido ni en el libro grande ni en el 12 y 12. To pray specific. Rezar específicamente. But it was his experience. Pero fue su experiencia. So I thought about it for a couple of days. Así que pensé acerca de eso por un par de días. And then on Saturday, I went into my bedroom and closed the door. Y el sábado entré en mi habitación y cerré la puerta. And I got on my knees prepared to pray specifically for the removal of this pernicious character defect. Y me puse de rodillas, decidido para pedir específicamente por este defecto pernicioso que me estaba atormentando. And I had to stop. Y tuve que parar. I wasn't willing at all. No estaba dispuesto. When I got specific, I could see that I had total resistance. I didn't want to change. Cuando fui específico, pude darme cuenta que estaba en resistencia, que no quería deshacerme de ese defecto. It was shocking. Me puso en shock, no pude creerlo. As I thought about my work in step 6, I remembered that it said, if we're not willing to pray for the willingness. Sorry, they are asking me to read in the chat box and I got distracted, sorry. Please, can you repeat? Sure. So I remembered from my work in step 6 that it said, if you're unwilling, pray for the willingness. Y recordé por mi trabajo en el paso 6 que si es que no estás dispuesto, reza por estar dispuesto. So I took a deep breath and I prayed for the willingness to be willing. Entonces tomé un respiro y recé por la buena voluntad de tener buena voluntad. And I called the man who was taking me through the steps. Y llamé al hombre que me estaba llevando por los pasos. And I shared with him this experience. Y compartí con él esta experiencia. When I prayed specifically, when I prepared to pray specifically, I discovered I was unwilling. Que cuando me había preparado para rezar específicamente, me di cuenta que no estaba dispuesto. He congratulated me for such a wonderful insight. Él me agradeció, me felicitó por haber tenido ese descubrimiento. And then he said, now stop the behavior. Y él me dijo, ahora para ese comportamiento. And he gave me a new insight. Y me dio otra revelación. I'm powerless over the character defect, the inclination. No tengo poder sobre el defecto de carácter, la inclinación. But I'm 100% responsible for how it manifests in my behavior. Pero soy 100% responsable por cómo se manifiesta en mi comportamiento. And he said, this is how we're going to approach this. Y me dijo, así es como vamos a acercarnos a esto, a trabajar esto. You're going to pray because you're powerless. Vas a rezar porque no tienes poder. And you're going to call me each day and tell me how you're behaving because you're responsible.
y vas a llamarme cada día diciéndome cómo te has comportado porque tú eres responsable. Within 24 hours, the behavior stopped. En 24 horas el comportamiento terminó. I continued praying and reporting on a daily basis until we were sure that the behavior had changed, about a month. Continué reportándome diariamente y monitoreando mi comportamiento, evitando el comportamiento en ese sentido, y pude eliminar ese comportamiento en menos de un mes. Esto continuó por un mes, ¿no? El reportarme y el estar monitoreando. So I continued to pray on a daily basis and report in on a weekly and then on a monthly basis. Entonces continué rezando diariamente, llamando semanalmente. Although the behavior changed within 24 hours, A pesar de que ya había cambiado el comportamiento en las primeras 24 horas. the inclination to the behavior took 2 years to go away. La inclinación de este comportamiento duró 2 años para irse de mi mente, de mi sistema. The inclination went away and has never returned. La inclinación se fue y nunca más regresó. The behavior went away and never returned. El comportamiento se fue y nunca regresó. So I recommend if you have any area in your life you want to change, pray specifically for the change and hold yourself specifically accountable to somebody. Por lo que recomiendo que si tienes un defecto, un comportamiento específico que quieres eliminar, reza diariamente para la eliminación de este comportamiento y repórtale a una persona que está pasando el día completo sin caer en este tipo de comportamiento que quieres eliminar. Because the point of this is bondage and freedom. Porque el punto de esto es encadenamiento y libertad. The paradox is that I am powerless and yet responsible. Lo paradójico es que no tengo poder, sin embargo soy responsable. We have those bedevilments in us from page 52. Tenemos esos tormentos en nosotros de la página 52. But this is a process of awakening and exorcism. Pero este es un trabajo de despertar y exorcizar. The sunlight of the spirit emerges as the darkness dissipates. La luz del espíritu sale, emerge a medida que la oscuridad se va eliminando. You've probably heard the fable of the teacher and the student. Probablemente han escuchado la fábula de del profesor y del estudiante. The teacher is bringing the student along on a spiritual path for about 2 years. El maestro está llevando al alumno por el camino espiritual por cerca de 2 años. And at the conclusion of the 2 years, the student approaches the teacher. Y luego de 2 años el alumno se acerca al profesor. I have a new awareness. Tengo un nuevo despertar, tengo una nueva conciencia. There are 2 wolves in me that are fighting. Hay 2 lobos en mí que están peleando. There's a dark wolf and a light wolf, and they're fighting. Hay un lobo de oscuridad y un lobo de luz, y ambos están peleando. The teacher is quite pleased and said, "You've made wonderful progress." El maestro está agradecido, está complacido y le dice, has hecho un crecimiento increíble. And the student looks at the teacher and asks, "Which wolf wins?" Y el alumno le dice al profesor, ¿y qué lobo gana?
And the teacher looked smilingly at the student and said, "The one you feed." Y el maestro mira sonriendo al alumno y le dice, el que alimentes. A perfect story for us here. Una historia perfecta para nosotros aquí. Wonderful job on the translation. Thank you, both people. Just great, just fabulous. And I hope that was helpful. And now I'd like to entertain some questions, some concerns, some experiences that people have. Yes, here, aquí hay una. Herb, could you please explain more why then in referring to the difference between the willingness or disposition and grace, and can you please give examples? Sure. Sí, claro. Eventually, I was willing to be changed in this area of this infidelity. That's what the character defect was. Eventualmente estaba dispuesto a ser cambiado en el defecto de carácter que tenía, que era la infidelidad, que es de lo que he venido hablando. But I didn't want to change. Pero no quería cambiar. And when I participated in this process of prayer, even though it was tentative, and accountability, I was changed. Y cuando participé en este proceso de rezar, por el cambio, a pesar que no quería, y por rendir cuentas, ahí fue donde se presentó el cambio. The description of a spiritual awakening in Appendix 2 La descripción del despertar espiritual en el apéndice 2 is a change in the way we think and feel and behave es un cambio en la forma en que nosotros pensamos, en que sentimos y en que nos comportamos. and it's done to us, not by us. Y es hecho a nosotros, sucede en nosotros, pero no por nosotros, But not without us. pero no sin nosotros. Willingness and grace, my effort and God's gift. La voluntad y la gracia, mi esfuerzo y el regalo de Dios. And when I observe it, the outcome is disproportionately larger than my contribution to it. Y cuando observo el resultado es mucho mayor en disproporción con lo que yo haya podido contribuir. I was in a monastery for 7 years. Estuve en un monasterio por 7 años. It did not change me. No me cambió. I was in psychology and therapy for 6 years. It did not change me. Estuve en proceso psicológico y en terapia por 6 años y no me cambió tampoco. I'm in AA for 4 years. It did not change me. Estuve 4 años en A y tampoco me cambió. When I engaged a man to help me walk through the steps, it changed me. Cuando me involucré con el hombre que me llevó a trabajar en los 12 pasos, eso sí me cambió, cuando realmente trabajé con esta persona que me llevó, ¿no? De acuerdo a cómo trabaja el libro azul. As the result of the instruction I got on the 4th step, I realized I'm 100% responsible for my life. Como resultado del trabajo detallado que hice acerca del 4º paso, me pude dar cuenta que yo soy 100% responsable de mi vida. The instructions I got on 6 and 7, I'm responsible for my behavior. De acuerdo a las instrucciones que recibí de los pasos 6 y 7, yo soy responsable de mi comportamiento. The instructions and the actions I took in steps 8 and 9, I'm responsible for the impact of my behavior on other people. Las instrucciones que recibí del trabajo en el paso 8 y 9 es que yo soy responsable del impacto que hago en otras personas. As a result of taking specific actions based on other people's experience, I was able to bring healing to myself and those around me. Como resultado de seguir instrucciones específicas sobre cómo
specific instructions and how to heal the relationship. Sorry, I missed that. Yeah, to take the amends process. Sobre el proceso de enmienda con estas personas. And so at 25 years of marriage, I was able to have a reconciliation and a healing that allowed us to live in intimacy for the next 25, 30 years until she died 3 years ago. Sorry. En los 25 años de matrimonio, yo fui capaz de poder tener curación, de poder tener enmienda para poder vivir 25, 30 años posteriores en armonía con mi esposa, que falleció hace 3 años. And in the 11th step, I was taken to a place where I was able to practice daily my meditation and become more conscious over time. Y luego en el paso 11 fui llevado a un proceso que me hizo practicar, que me hace practicar diariamente en el proceso de meditación y oración en base a mi vida diaria. And as a result of this process, I was able to live consistently now for the last 32 years on principles and to be effective in helping other people. Y como resultado de tener esta base de trabajo diario, he podido vivir durante estos 25, 30 años en realmente armonía con los principios y en armonía con las demás personas. I left the monastery in which I was being trained to be a missionary. Dejé el monasterio en el que estaba siendo entrenado para ser misionero. Because I didn't want to become a missionary. Porque no quería convertirme en un misionero. Now I am one. Y ahora soy uno. That's what I mean. I've been taken to a place I didn't know existed. Eso es a lo que me refiero. He sido llevado a un lugar que no sabía que existía. I hope that answers the question. Espera que esto haya respondido a la pregunta. There's another question. Have you had the experience of receiving a 5th step with a person that admits to a crime and tells you that they are still committing the crime? Examples, child or elder abuse. How do you handle the anonymity? ¿Has tenido la experiencia de recibir un paso 5 con una persona que admite que ha cometido un crimen y te dice que todavía lo sigue haciendo como abuso infantil o ancianos? ¿Cómo manejas el anonimato en ese caso? ¿No? How do you handle the anonymity? Yes, I have had people disclose crimes that they have committed. In the process of amends, I send them to attorneys and to insurance adjusters and to accountants because I don't have experience in those areas. All right. So I get them to get professional advice in the particular area of the crime. Sí, he recibido personas que han confesado un crimen, un abuso, y los he llevado, los he dirigido a que vayan a donde abogados, a donde consejeros, porque yo no estoy en la capacidad de poder resolver ese problema, pero sí tienen que hacerlo como resultado de su paso 8, paso 9. No, I have not had any experience with somebody confessing to me a crime that's being committed right now on an ongoing basis. I don't have experience, but that's why I brought up the issue concerning the legal confidentiality. No he tenido en el tiempo presente a ninguna persona que se acerque a mí, incluyendo un crimen o algo de tema legal, porque siempre menciono, y por eso lo digo aquí, que no que para ese tipo de casos yo no tengo la experiencia, tienen que ir donde un profesional, un abogado o una persona profesional en el caso que quieran compartir. If somebody has that or a potential of that, they need to get counsel from an attorney. Si es que tienen ese problema o la posibilidad de ese problema, tienen que ir donde un abogado. Yeah, not a psychologist, not a doctor, an attorney. Claro, si es que es un tema legal, tienen que ir donde un abogado, no un consejero, no un doctor, sino un abogado que ve el tema legal. Elida, I believe she has a question.
Elida, levantaste Hi, la mano. Herb. Yeah. Hi, Herb. How you doing? I have it's always great to listen to you, but this time what really hit me between the eyes is a comment that my feet don't lie to me, that my mind will lie to me, that my feelings will lie to me, but my feet don't lie to me. And I'm bringing this up because this is not the first time it happened that I'm working, doing my daily meditation and doing my daily writing, working the steps, and then there's an event that happens. Let's call it vacation, conference, whatever. It's an event, um, and then my mind will give me thousands of excuses why not to do the work, and I just don't do the work. But then my mind lies to me, and then my feelings lie to me, and it's just so important that what I do is what I really am, right? And that really hit me between the eyes today, and I hate you for that. I understand. People have an ambivalence when they see me. They go, Herb, I love you. Oh God, Herb, I hate you. But it is true, and I guess what I wanted to say, well, which shows me, where my feel, like you said, where your God really is not, I'm not praying to this God, I'm praying to the other God. So I guess my question is, um, uh, from that point, and how do you help somebody like that, which I know, but I don't have. I have, like you're saying, I have the knowledge, but I don't have the transformation to make this a daily practice. Yeah. When something throws me out, I'm gone. So I guess I leave it like that. Well, Sorry, Oh, sorry, yeah. Let me Elida, lo translate vas a it. decir. Yeah, déjame traducirlo. Lo que le estaba diciendo, perdón porque me llegué, pero voy a traducirlo en español. Le estoy diciendo a Herb que en esta ocasión lo que más me impresionó de lo que dijo fue que mis pies son los que me dicen la verdad, lo que hago, a quién le presto servicio. Mis pies me dicen la verdad porque mi mente me va a mentir y mis emociones también me van a mentir. Y le estoy diciendo, por ejemplo, que yo estaba haciendo mi práctica diaria de meditación, de escribir, pero hay algún momento de que puede ser que pues, sea vacaciones o que sea conferencias, lo que sea, me tira y mi mente me dice, sí, pero es que tienes excusas para no hacerlo por esto y que esto y lo otro, pero la verdad que es simplemente mis acciones son las que realmente me dicen quién soy. Y entonces le estoy preguntando a Herb que cómo él trata a alguien así como yo, que de repente, que está haciendo las cosas bien, pero de repente, ¡pap!, se le va la onda. the key is, I mean, it's a great question. It's right on point with steps 6 and 7, what we've been talking about. Es una gran pregunta, es justamente en el punto de lo que estamos hablando con el paso 6 y 7. Because I am powerless to even see the truth, let alone implement the truth, I pray. Porque no tengo poder para ver la verdad, ni para actuar con la verdad, ni para implementar la verdad, es por eso que yo rezo. Because I'm given to self-delusion, I hold myself accountable transparently to somebody. Porque yo puedo caer en la locura, en pensar que estoy haciendo las cosas bien, por eso es que yo tengo que rendir cuenta a una persona. It might be a sponsor, a step guide, a friend, a partner, but I hold myself transparently accountable to some one person.
puede ser sponsor, puede ser el padrino, la madrina, una amistad del programa o una amistad nuestra para poder ser transparente en lo que realmente estoy haciendo, transparente en mi comportamiento. Somebody who loves me enough to tell me the truth, even though it may hurt my feelings. Alguien que me ame lo suficiente para decirme la verdad a pesar de que pueda herirme. Step 11 captures the human nature perfectly at the end. El paso 11 captura la naturaleza humana perfectamente al final. Praying for the knowledge of God's will. Rezando para el conocimiento de la voluntad de Dios And the power to carry it out. y el poder para poderlo llevar a cabo. I need to know what to do. Necesito saber qué hacer. And then I need the gift of power to do it. También necesito el regalo del poder para poder hacerlo. My experience with unmanageability is sometimes I don't know what to do. Mi experiencia con la falta de manejo es que muchas veces no sé qué hacer. More often than not, I know what to do. Menos veces son las que sí sé qué hacer. Despite the fact I know what to do, I don't do it. Y a pesar de que sé qué es lo que tengo que hacer, no lo hago. St. Paul had that same problem in the Christian scripture. San Pablo tenía el mismo problema en las escrituras cristianas. I do what I don't want to do, and I don't do what I want to do. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer. It's the human condition. Es la condición humana. It has nothing to do with addiction. No tiene nada que hacer con la adicción. It has everything to do with unmanageability. Tiene mucho que ver con la falta de manejo. That's the spiritual malady. That's the cancer of the soul. Esa es la enfermedad espiritual. Ese es el cáncer del alma. And the big book suggests in step 10, we're not cured, we have a daily reprieve. Y el libro grande sugiere en el paso 10, no estamos curados, tenemos una suspensión diaria. And the key answer to that question Y la clave para responder esa pregunta establish the value. establece el valor. I ask lots of people about step 11. Le pregunto a muchas personas acerca del paso 11. Oh yeah, step 11. I mean, that's so important for the spiritual journey. Sí, claro, el paso 11 es tan importante para el crecimiento espiritual. Oh, my sponsor wants me to. Oh, sí, claro, mi padrino quiere que lo haga. The big book suggests it. El libro grande lo sugiere. I really believe it's critical to my spiritual life. Realmente pienso que es crítico para mi vida espiritual. Then I ask, do you do it? Y entonces luego pregunto, ¿lo haces? Yeah, sorry, I don't have time. No, lo siento, no tengo tiempo. See, then I don't believe it. Entonces no crees. Don't tell me what you think. Don't tell me what you feel. Don't tell me what you want. Tell No me me what digas you lo do. que perdón, no me digas lo que piensas, no me digas lo que sientes, dime qué es lo que estás haciendo. What you do tells me everything. How your feet move tells me everything, as I talked about earlier. Yes, it's very confrontive. Yes, it's intended to be very confrontive. You can hold yourself accountable to your feet, but you have to talk to somebody about it, because we can tell ourselves a story about it and make excuses. Uh-huh. Lo que tú digas es importante, pero lo que hagas es lo que cuenta, ¿no? Y por eso es que necesitamos rendir cuentas a una persona. Okay, understood. Thank you very much. Sorry, it was for you, Lida. Yeah, no, it was all here. I don't know, I've been told that we were going to close, but there's one more. Hello, I find very difficult to trust my decisions, especially in work-related matters, since I have left several jobs and don't seem to find my place. I remember that there is a promise about fear of people and financial insecurity. Disculpa, María Elena.
They need to do a fourth step to ¿Hacemos find una out what pregunta their más? motives are. Oops, lost you. Oh. Yeah, aquí estoy, sí, pero no sé si, I'm not in charge, sorry, dice Marilena. Marilena? All right, well, she's not. So that was the question, no? I remember that there is a promise about fear of people and financial insecurity will leave us. Yeah. I don't know how to overcome my difficulties and steady Right. my life. and She my needs job. to do a fourth step to get the underlying causes and conditions. A fourth step out of the big book with somebody who has the experience. Había una pregunta acerca de la inseguridad que cambia y cambia de trabajo y lo que sugiere a Virginia Herb es que tienes que hacer un cuarto paso tal como está delineado en el libro grande que cuenta. Es una persona que realmente haya despertado y haya hecho los pasos tal como está delineado para que encuentres las causas que provocan esto y cuáles son los miedos reales, cuáles son las causas reales. Yeah, yeah. The fourth step revealed to me my beliefs and my motives. El cuarto paso me reveló mis creencias y mis motivos. Very embarrassing, but very freeing. Muy avergonzante, pero muy liberador. We probably need to end, but I'm okay with not ending. I can stay here forever. I don't want to create problems. Sí, Marilena, yo ya, thank you very much. No, ahí ya terminé. Thank you. Voy entonces a proceder a cerrar la reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a Comedores Compulsivos Anónimos Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de Comedores Compulsivos Anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a nuestro grupo, sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página web www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresen y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Gracias a todos por asistir y tendremos al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a Comedores Compulsivos Anónimos. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, los de los miembros, y no representan a Comedores Compulsivos como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuchas aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestro compañero Herb que cierre la reunión con la oración de la serenidad. If you could please close our meeting, Herb, thanks very much. Thank you deeply. With the serenity prayer, we'll appreciate it. Could we end maybe with the prayer of the seventh step? Si podemos, por favor, terminar con la oración del paso 7. I will pray the prayer from the book, and then you can pray it in Spanish. That would be great. My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character that stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logres ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Thank you, everybody.
Gracias, Herb. Gracias, you, Sara. Herb. Gracias, Elida, por No, gracias a ustedes. Thank you, Herb. That was Thank you. once again super great. Thank you. See you in a month.